Hoy está previsto que el presidente de la Nación, junto a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, formalicen un anuncio que ya se había mencionado el año pasado, cuando fue reformulado el sistema de inteligencia. ¿Te acordás que en ese momento, cuando se volvió a reinstalar la CIDE, en lugar de la AFI, se había anunciado que la Policía Federal iba a reconvertirse, y esto había sido las palabras que usaron, en una suerte de FBI argentino. Hoy se publicó el decreto donde se cambia el estatuto de la Policía Federal. ¿Qué es el estatuto de la Policía? El FBI en Argentina. Hoy están haciendo el FBI argentino. El estatuto era un decreto de ley, hablando justo de la Revolución del 55, del 58, un decreto ley donde crea el estatuto con las funciones que debía tener esa Policía Federal. Claro, el mundo cambió, en esto es reconocer, no hay un capricho, el mundo cambió y lo que entiende el gobierno es que también tienen que cambiar las funciones de esta Policía Federal, que entre otras cosas va a dejar de ocuparse de lo que es seguridad urbana en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires. Por ejemplo, no va a ocuparse más de el protocolo antipiquetes. Eso va a quedar, si en el caso de proteger un edificio federal, en manos de, por ejemplo, la Gendarmería o la Prefectura, pero ya no vas a ver más a policías federales vestidos de tortuga ninja. Esa escena no va a existir más. Mañana en la marcha, si es que se produce, no va a haber... Y no sé si es de un día para otro. Claro, no es de un día para las otro. tortuguitas van a estar. Exactamente. Ahora... ¿qué va a hacer la Policía Federal? Bueno, adecuarse a lo que el gobierno explica en un decreto que fue emitido hoy. No es caprichoso que sea hoy. Va a haber un montón de decretos de acá hasta que se finalicen las facultades delegadas que forman parte de la ley de bases, que ya te digo, creo que es el 18 de julio que vencen esos poderes. Y vos sabés que eso está marcando la agenda de gran parte, particularmente de Federico Sturzenegger, que tiene que hacer uso y abuso de esas facultades antes de que se venzan, porque su área depende exclusivamente de esas facultades. Exactamente, y de hecho estas modificaciones que deberían haberse hecho por ley, pero se modifica un decreto ley del año 58, haciendo uso de facultades delegadas. Lo que dice este decreto es que se van a actualizar las misiones, se modifica la estructura y se reorientan los recursos humanos. De hecho, va a desaparecer lo que hoy existen los suboficiales de la Policía Federal, aquellos que no tienen formación universitaria, desaparecen y va a haber un único escalafón de oficiales que van a tener funciones especializadas en nuevos delitos complejos, especialmente como es, por ejemplo, la cibercriminalidad, el narcoterrorismo y organizaciones transnacionales de trata y vinculados a delitos muy complejos asociados al narco, que no es solamente digamos, la narcocriminalidad como se la conocía hasta hace unas décadas, cambió mucho el transcurso de los últimos años y en esto va a estar enfocada y va a tener mucho más poder la policía para investigar al margen de los procesos penales judiciales. Es decir, van a poder investigar mucho sin la instrucción de un juez o de un fiscal hasta que la propia policía pueda realizar su propia denuncia. Como se ve en las películas del FBI, eso es. Y de hecho, insisto con lo del FBI, porque esto lo pone el propio decreto, lo escribe. Le dice... ¿FBI Argentina? No, lo que dice es imitar... que la citada práctica, describiendo todas las funciones que va a tener ahora esta nueva policía, dice, la citada práctica es común en policías de investigación de otros países y en algunos casos es un requisito excluyente, esto de que pueda tener un poder adicional. Dice, como por ejemplo en el FBI de los Estados Unidos de América, es decir, lo que se va a buscar es imitar precisamente la estructura orgánica y las funciones que cumple el FBI en los Estados Unidos. Y acá seguramente va a haber algo que va a traer muchísima polémica cuando lleguemos al capítulo de las escuchas. Que hoy las escuchas, obviamente, para ser legales requieren autorización judicial. Según este decreto, se abre la puerta. Bueno, hay que ver si finalmente eso cambia o no cambia y quién va a estar en manos de esas escuchas. Un dato que mencionan precisamente como va a dejar de ingresar gente a la Policía Federal. O sea, se cierra el ingreso a la Policía Federal y lo que se va a hacer ahora es mejorar la formación de los que están adentro y los que no accedan a reformularse serán eventualmente ofrecidos a otras fuerzas provinciales, por ejemplo,
como ahora va a haber menos ingresos, va a haber un ahorro presupuestario que se va a utilizar precisamente para la modernización de la fuerza. O sea, no para aumentar ese sueldo, que también probablemente. Probablemente porque van a tener que ir mejorando su formación y de hecho eso le van a pagar para que se formen. Así que hoy, y el anuncio se va a hacer en la sede de la calle Cavia, no en Avenida Belgrano y Solís, sino donde está la sede de la Policía Montada, que es uno de los de las divisiones que uno se va a preguntar. Que debería desaparecer. Claro, a ver qué va a pasar con la montada de la Policía Federal, que de hecho es el inicio de la historia de la Policía Federal. Así que vamos a estar atentos a este anuncio, que hoy ya se conoce el estatuto nuevo a partir del decreto que se publica, pero hoy va a ser este anuncio en manos de la presidenta, de la ministra de Seguridad y el presidente de la Nación, Javier Milei.